Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos grabando este video tutorial para nuestro canal Asesoría Académica. En este video vamos a trabajar triángulos rectángulos notables o especiales y vamos a trabajar con los ángulos notables de 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 y 360 grados. Para poder obtener fácilmente los valores de las funciones trigonométricas de algunos ángulos especiales, se utilizan triángulos notables o especiales, los cuales facilitan enormemente el conocer estas funciones que se utilizan muy comúnmente. Iniciaremos con los ángulos de 30 grados y 60 grados, que son los más utilizados, partiendo del siguiente triángulo, el cual se puede memorizar para tenerlo siempre presente. Entonces, en este triángulo siempre vamos a tener un ángulo de 30 y un ángulo de 60, entonces por eso decimos que vamos a trabajar con esos ángulos. Tiene la siguiente peculiaridad de este triángulo, que el lado opuesto al de 60 es raíz de 3 siempre. El lado opuesto al de 30 es 1 y la hipotenusa, que sería el lado opuesto al ángulo recto, tiene un valor de 2. Entonces, partiendo de este triángulo, vamos a hacer lo siguiente. Recordamos lo que vimos en los videos anteriores. Seno de ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, basándonos en eso y con la premisa de utilizar este triángulo rectángulo especial, vamos a encontrar todas las funciones trigonométricas. Entonces, para ello vamos a hacerlo en este cuadrito, ¿no? Vamos a empezar con este cuadrito. Voy a tener un ángulo de 30 y uno de 60. Entonces, vamos a empezar con el ángulo de 30. El ángulo de 30 es este de aquí, para el cual este valor de 1 sería cateto opuesto, el valor de raíz de 3 sería cateto adyacente y obviamente el 2 siempre será hipotenusa de ese triángulo. Entonces vamos a partir de aquí. Entonces, el seno de 30 es cateto opuesto 1 sobre hipotenusa 2, un medio. El coseno es raíz de 3 sobre 2, coseno es raíz de 3 sobre 2. La tangente es del cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente raíz de 3. Entonces es 1 sobre raíz de 3 o realizando la operación matemática de racionalización, puedo llegar a decir que es raíz de 3 sobre 3. Cualquiera de las dos es correcta, ¿no? Pero normalmente vamos a utilizar así. Ahora, la cotangente simplemente es el inverso de la tangente. Entonces, si esto era 1 sobre raíz de 3, el inverso es raíz de 3 sobre 1, que no es necesario ponerle el 1. Entonces, cotangente es raíz de 3. Lo mismo pasaría con el coseno. Entonces, como es raíz de 3 sobre 2, la secante sería 2 sobre raíz de 3, o igualmente realizando la radicación, vamos a tener 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, ahí tendría la secante y la cosecante es el inverso del seno. Entonces, si es un medio, la cosecante es 2. Entonces, ya tengo todas las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a proceder con el ángulo de 60. Cambiará lo siguiente. El que era cateto adyacente, bueno, más bien digamos, para el ángulo de 60, raíz de 3 es el cateto opuesto, 1 es el cateto adyacente y la hipotenusa es 2. Recuerden, todo eso ya vimos en los videos anteriores, que dejaré en la descripción por si acaso alguien no los observó y tenga alguna duda al respecto. Entonces puede ver esos videos y lo va a entender muy rápidamente. Entonces ahora vamos lo mismo con el de 60 grados. El seno es raíz de 3 sobre 2. Entonces raíz de 3 sobre 2. El coseno es 1 sobre 2, que sería un medio.
la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente raíz de 3 y de ahí empiezan las inversiones, ¿no? Entonces, el inverso de raíz de 3 es 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Con eso tendría la cotangente. Hago lo mismo con el coseno para obtener la secante. El inverso de un medio es 2 y el inverso del seno sería 2 sobre raíz de 3 para obtener la cosecante o racionalizando 2 por raíz de 3 sobre 3. Y en ese caso yo ya tendría los ángulos para los ángulos de 30 y 60 todas las funciones trigonométricas, desde el seno hasta la cosecante. Ahora, conociendo estos ángulos a través del círculo trigonométrico, podemos encontrar las funciones del ángulo de 120, 150, 210, 240, 300 y 330 muy fácilmente. Entonces vamos a completar la tabla con esto. Y vamos a partir de la siguiente premisa. Esto es interesante. Aquí tengo los 4 cuadrantes en el plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, según cómo vayan cayendo los ángulos en cada cuadrante, las funciones trigonométricas tendrán sus diferentes signos. Entonces, en este caso sería seno y cosecante en el segundo cuadrante, estas dos son positivas. Obviamente las otras serán negativas. En el primer cuadrante todos, absolutamente todos son positivos. En el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante también son positivas. Entonces, esta es una forma para saber cómo están distribuidos los signos dentro de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que caiga. A veces se utilizan ciertas frases especiales para recordar y que se haga fácil recordar todos estos, ¿no? A mí me enseñaron San Antoñito tiene calzón. Así me enseñaron a mí. Entonces, la significa todos. La S seno y obviamente su inverso la cosecante. Acá la T de tangente y cotangente y acá la C de coseno y secante. En realidad es muy efectivo, eso me enseñaron creo en tercer curso y hasta ahora me acuerdo muy bien. Entonces es una forma de recordarlo, ¿no? Si ustedes saben otra forma pueden anotarla ahí en los comentarios, ¿no? Bueno, entonces yo ya sé que aquí ya tengo la distribución de los signos según como caigan en los cuadrantes, ¿no? Entonces voy a partir de lo siguiente. Primero voy a tener el triángulo de 60. Vamos a trabajar primero con el de 60. Miren lo que va a pasar. Este de aquí es el ángulo de 60. Chévere. Pero acá también habrá un ángulo de 60. Este también es 60. En consecuencia, este ángulo de aquí debería ser 120, porque 120 de aquí hasta aquí, ¿no? 120. Más 60 cabría acá, más 60 cabría acá, llegaría a ser los 180 grados. Entonces quiere decir que este triángulo que se formaría aquí es idéntico a este triángulo que se formaría aquí. La diferencia es que en este triángulo todos, ¿por qué? Todos caen en el primer cuadrante, entonces todas las funciones trigonométricas tienen signo positivo. En cambio, en el cuadrante que cae este triángulo, que sería para el ángulo de 120 grados, solo el seno y la cosecante serían iguales, pero los valores serían los mismos que para el ángulo de 60 grados. Si tienen alguna duda, pausen el video, repítanlo y vayan entendiendo despacito. Entonces, lo único que vamos a decir es que este triángulo de acá, el que está en el primer cuadrante y el que cae en el segundo cuadrante, son idénticos. Entonces, las funciones trigonométricas de los dos triángulos son exactamente iguales. Lo único que va a variar son los signos. Entonces, ¿cómo me quedaría para 120 grados? Veamos. Entonces,
Como es de 60 grados, yo voy a tomar este, miren. Es el mismo valor raíz de 3 sobre 2 y en este caso el seno es positivo, por eso le he puesto más. ¿Cómo sería el de abajo? El de abajo sería un medio, pero como es coseno, es negativo, porque en el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivas. Lo mismo ocurriría con la tangente, miren, son iguales numéricamente, pero de signo negativo porque caen en el segundo cuadrante. Aquí pasaría lo mismo, 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, pero de signo negativo, lógicamente porque la tangente y la cotangente deben tener los mismos signos, y aquí caen en segundo cuadrante. Acá sería negativo para el 2 y obviamente este sería positivo para este valor, 2 sobre raíz de 3 o lo que es lo mismo, 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces así me voy yo fijando para cada uno de los valores. Vamos viendo otro. Ahora vamos a hacer el de 240. Miren, ¿qué pasaría? Aquí este es 60. Entonces, para que sea 240, hasta aquí es 180. Y entonces, este ángulo de acá también sería de 60 grados, o puedo decir que son opuestos por el vértice. Como ya hemos visto en otros videos, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se va a formar un triángulo rectángulo y acá también un triángulo rectángulo y van a ser exactamente los mismos porque tienen el mismo ángulo y están en el círculo. Entonces, ¿cae en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. ¿Y qué pasa en ese tercer cuadrante? Solo la tangente y la cotangente son positivas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Voy a copiar todas las de 60 igualitas, porque es el mismo ángulo de 60, pero le voy a poner sus signos dependiendo de dónde cae. Entonces, como la tangente y la cotangente son positivas, solo esas dos tienen signo positivo y en consecuencia todos los otros tienen signo negativo. Así de fácil, así de sencillo. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a hacer el de 300 grados. Pues vamos a hacer este de por acá. Entonces, ¿qué pasaría con el de 300? Aquí se va a formar un ángulo de 60 y como llega hasta aquí 300, para llegar al 360, este ángulo también debería ser 60. Y entonces se forma un triángulo rectángulo idéntico al que está arriba, pero cae en el cuarto cuadrante. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? El coseno y la secante son positivas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente copio todos los valores de 60 para 300, pero con sus respectivos signos, es decir, todos son negativos excepto el coseno y la secante. Entonces, todos son negativos excepto el coseno y la secante. Y de ahí ya tengo el de 300 grados. Ahora vamos con el de 30 grados. Ese me va a servir para hacer el de 150, el de 210 y el de 330. La misma historia, ¿no? Entonces, este será 150 y obviamente para llegar a 180 me faltará 30. Entonces, este va a ser el ángulo de 30, este ángulo de aquí. Y entonces se van a formar dos triángulos iguales. ¿Y qué pasará? Misma historia, pero cae en el segundo cuadrante, donde el seno y la cosecante son positivas. Entonces yo diría que este de 30 grados le voy a copiar todo idéntico para el de 150, pero le pondré sus respectivos signos. Entonces ahí vendría el seno positivo, un medio. De ahí para el coseno sería negativo, menos raíz de 3 dividido entre 2. Para la tangente sería menos 1 sobre raíz de 3 o menos raíz de 3 sobre 3. Para la cotangente menos raíz de 3, la secante menos 2 sobre raíz de 3 o lo que es lo mismo menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y al final la cosecante de signo positivo que vale 2. Y listo, no ha pasado nada. Vamos con otro. Ahora vamos con el de 210. Hasta aquí es 180. Entonces, este de acá debe ser opuesto por el vértice con este de acá, es decir, este es 30, este de acá también es 30. Se forman los dos triángulos, entonces las funciones trigonométricas tienen el mismo valor, pero esta vez cae en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio los valores de 30
para 210, pero con sus respectivos signos, todos negativos excepto la tangente y la cotangente. Listo, no es nada más. Finalmente, vamos con el de 330, es decir, todo este ángulo de aquí vale 330 hasta aquí nomás. Y faltarían 30 para que se haga 360. Entonces, ahí se formarían los dos triángulos iguales, tienen los mismos valores, pero simplemente va a caer en el cuarto cuadrante, copio los valores acá, y en el cuarto cuadrante tanto el coseno como la secante son positivas. Entonces me quedaría menos un medio, el coseno positivo, los tangente y cotangente negativos, la secante de signo positivo y la cosecante de signo negativo. Y entonces ya tengo hasta aquí todos las funciones trigonométricas para estos ángulos. Finalmente tenemos que encontrar los valores para los ángulos de 90, 180, 270 y 360. Esos tienen la peculiaridad de que caen en las rectas del plano cartesiano, ¿no? 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces para esto vamos a tener una forma un poco diferente de encontrarlos. Voy a hacer estas líneas. Estas líneas son del plano cartesiano y voy a decir lo siguiente. En este caso, desde aquí hasta acá, x vale 1, porque este es el eje x, ¿no? Y entonces aquí y no valdría nada, porque no hay ninguna y. ¿Qué pasaría en el de 90? En el de 90, x vale 0 y y también vale 1. Y así voy haciendo lo mismo. En 180, x vale menos 1 y y vale 0. Y en 270, x vale 0 y y vale menos 1. Entonces, con estos valores y vamos a decir lo siguiente. Primero voy a poner un radio r igual a 1. Entonces, vamos a siempre poner eso. Entonces, partiendo de esto, voy a decir, el seno de x va a ser igual a y dividido para r. El coseno de x, x dividido para r. Y la tangente de x va a ser y dividido para x, que serían las formas en el círculo trigonométrico. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir reemplazando. Entonces, si nosotros vamos con el de 0 grados, voy a ir reemplazando esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, para el de 0 grados, y obviamente la r, no, eso no nos olvidamos. Y vale 0, y vale 0, y r vale 1. Si fuera para el coseno, x vale 1, y r vale 1, ¿no? Y para la tangente, y vale 0 y x vale 1. Entonces voy reemplazando los valores. Entonces, en este caso sería 0 para el seno, 1 para el coseno y 0 para la tangente. Y simplemente a partir de ahí solo voy dándoles el inverso, ¿no? Les doy la vuelta, como quien diría. Entonces les voy dando la vuelta. Obviamente, un valor 1 dividido para 0 no existe. Entonces ahí le pueden poner no existe, depende cómo su profesor o la persona que les está explicando les haya enseñado, ¿no? Normalmente aquí vamos a poner 1 sobre 0 igual a infinito. Entonces vamos analizándolo aquí. Entonces sería 1 sobre 0 infinito, 1 sobre 1, 1 y 1 sobre 0 infinito. Entonces tengo infinito, 1 e infinito. Y entonces yo ya tendría para el ángulo de 0 grados. Ahora hacemos lo propio para el de 90 grados, exactamente igual. Ah, pero antes me olvidaba, perdón. Me olvidaba lo siguiente, como en 0 grados y 360 caen en la misma recta, que aquí es 0, se da la vuelta completa, pero llega al 360, entonces los de 0 y los de 360 son todos exactamente iguales, entonces simplemente les copio. Ahora vamos con el siguiente. Ahora sí lo que les decía. Vamos a reemplazar ahora x0, y1 y r1. Entonces seno sería 1 dividido para 1, por eso le he puesto 1. Acá el coseno sería 0 dividido para 1, por eso le he puesto 0. Para la tangente sería 1 dividido para 0 y 1 dividido para 0 es infinito. Entonces ahora le damos la vuelta, ¿no? Aquí 1 dividido para infinito le vamos a poner 0. 1 dividido para 0 le vamos a poner infinito y 1 dividido para 1 le vamos a poner
1 y con eso tendría los valores para 90 grados. Ahora hago lo mismo para 270. Ahora, ¿por qué lo hago para 270? Porque es lo mismo, si se nota, es exactamente lo mismo, pero con el y de valor negativo, es decir, este de acá será negativo y este de acá será negativo, pero como es infinito, entonces este era 1, este es menos 1, este es 0, 0. Este era infinito, sigue siendo infinito, este es 0, 0, es infinito, infinito, y finalmente la cosecante, como este se hizo menos 1, este de acá también será menos 1. Entonces, por eso le hice directamente, para al final poder poner los de 180 grados. Que hago exactamente lo mismo, sería 0 sobre 1, menos 1 sobre 1, y en y 0 sobre menos 1, o me fijo en los signos del x y le cambio únicamente, sería exactamente lo mismo. Entonces ahí sí ya tendría 0 menos 1, 0. Invertimos infinito, invertimos menos 1 e invertimos infinito. Y listo, miren, ya va tomando forma nuestra tabla. Para que se vea más bonita le he puesto con colorcitos, también le he puesto los radianes. ¿Recuerdan? En un video anterior les expliqué cómo transformar de grados sexagesimales a radianes. Entonces, simplemente sería 30 dividido para 180, 30 a 1, 30 a 6 y un pi al lado. Acá sería 60 sobre 180, 90 sobre 180 y así cada uno. Si tienen alguna duda adicional, les voy a dejar en la descripción los videos anteriores de los sistemas de transformación, de todo esto de los sexagesimales a radianes, etc. Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos esta tabla completa. Ahora, hasta aquí tenemos una tabla preliminar, ya que faltan los ángulos de 45, 135, 225 y 315 grados, ya que estos ángulos utilizan otro triángulo especial. Entonces, para poder hacer esto, como ustedes pueden notar, lo que tienen que saberse, digamos, entre comillas, de memoria. El primer triángulo que hicimos, saber el San Antonito tiene calzón y simplemente ir cambiando y adicionalmente el otro triángulo que ahorita ya vamos a explicar. Entonces dice, el nuevo triángulo que utilizaremos es este de aquí. Entonces este es un triángulo rectángulo, aquí ya nos indica que es rectángulo, es isósceles porque los dos catetos son iguales. Entonces cuando los dos catetos en un triángulo rectángulo son iguales, se llama triángulo rectángulo isósceles. Y obviamente por el teorema de Pitágoras esto va a la raíz de 2 porque sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería raíz de 2. Entonces con este nuevo triángulo podemos encontrar lo que nos falta. Veamos. Aquí ya le he aumentado lo que nos falta, 45, 135, 225 y 315. Y entonces vamos a ir haciendo de la misma manera. Aquí es totalmente irrelevante si le tomo al 45 de arriba o al 45 de abajo. ¿Por qué? Porque van a salir exactamente igual los valores de las funciones trigonométricas. Entonces voy a utilizar el de abajo, para el cual este sería cateto opuesto, este sería cateto adyacente y este sería hipotenusa. Y entonces voy a tener lo mismo que siempre, ¿no? Seno de x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de x al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de x al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo único que hago es formar y encontrar los valores, ¿no? Entonces, el seno es cateto opuesto 1 sobre hipotenusa raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, o racionalizando esto nos queda raíz de 2 sobre 2. Ya lo haré en la tabla final, le pondré así más bien, porque 1 sobre raíz de 2 dicen los matemáticos que se ve feo una raíz en el denominador. Entonces, sigamos, ¿no? El coseno va a salir igual porque el cateto opuesto sobre la hipotenusa será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente me da 1 y de ahí simplemente empiezo a dar las vueltas, ¿no? 1, este se hace raíz de 2 y este de por acá también se hace raíz de 2. Entonces 1, raíz de 2 y raíz de 2. Entonces miren que este es más fácil porque estos dos siempre van a ser iguales.
Estos dos siempre van a ser iguales y estos dos también siempre van a ser iguales. Ahora procedemos con el de 135, para el cual necesitamos recordar esto. Esto es muy importante y les va a servir muchísimo en la trigonometría. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Entonces, partimos del ángulo de 45, que es el ángulo inicial con el que partimos. Y ahora diría yo, este ángulo vale 135 porque este es 45 y obviamente hasta acá es 180. Entonces quiere decir que este triángulo de acá y este triángulo de acá son exactamente iguales. Lo que cambia es que cae en el segundo cuadrante y como cae en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante deben ser positivas. Es decir, voy a copiar todo igualito acá y lo único que cambia es que todos son negativos excepto el seno y la cosecante. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 menos 1 menos raíz de 2 y este de acá raíz de 2. Nada más. Bastante simple, ¿no? Vamos con el siguiente. Si aquí tengo 45, el de acá es 225 porque hasta aquí era 180, ¿no? Más 45 se hace 225. Entonces, estos triángulos son exactamente iguales y como son iguales, entonces van a tener los mismos valores, pero como cae en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente van a ser positivas y el resto va a ser negativo, ¿no? Entonces sería menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, tangente y cotangente positivas, menos raíz de 2 y menos raíz de 2. Y listo. Finalmente, el de 315. ¿Por qué ese es 315? Porque esto es 45 que falta para llegar a dar toda la vuelta, que es 360. Y con eso tenemos los dos triángulos iguales, es decir, todo va a ser idéntico, pero como cae en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante van a ser positivas. Entonces tendría menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1, 1, raíz de 2 y menos raíz de 2, donde el coseno y la secante son positivas. Y bueno, aquí me he olvidado de ponerle signo, este también es negativo, este también es negativo. Bueno, una pequeña falla, ya la corregiré más adelante. Bueno, más bien dicho, con esto ya terminaríamos el video. La tabla al final nos quedaría así. Aquí sí ya le he corregido, disculparán, se me fue en la parte anterior. Entonces, esta es la tabla que ya está terminada con los ángulos desde 0 hasta 360 grados. Los ángulos notables 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 y 360. Si alguien necesita esta tabla, la voy a dejar en un PDF en la descripción del video de YouTube para que puedan descargarla. Entonces, con eso creo que este video ha sido muy ilustrativo. Si les gustó, pueden dejar su like, pueden compartirlo para que alguien más se beneficie con este conocimiento. Comenten cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran en la cajita de comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por ver nuestros videos.